para ir extrayendo un poco las conclusiones de las ponencias de recién, me gustaría así cederle la palabra a Pablo Chena, mientras, al igual que ocurrió en el encuentro pasado, aguardamos la conexión con el gobierno de Chaco. Pablo, todo Buen día a todos y a todos los compañeros y compañeras. Hoy participamos del conversatorio. No creo que pueda cumplir con las expectativas de pensar en conclusiones, porque, primero por mi capacidad y segundo porque me parece que mataría de alguna manera el encuentro buscando conclusiones. Creo que hoy hay que abrir el diálogo, tratando de ampliarlo, tratando de siempre que participo de estos conversatorios aprendo, y me parece que a todos nos pasa lo mismo, nos vamos un poco más llenos y cargados también de responsabilidades para gestionar esta transformación que cada vez estamos más convencidos es el camino. Es decir, no hay camino en la recuperación, que es el camino que Walter señalaba al círculo rojo, ¿no? El círculo rojo quiere recuperarse porque quiere recuperar los privilegios, los tiene institucionalmente, y lo que quiere es recuperar la materialidad de esos privilegios, básicamente con que la recuperación económica se siga yendo para sus arcas. Desde los sectores populares, del campo nacional, bien lo explicaba también Leo, Gildo también de manera muy clara, nosotros tenemos que encaminar la transformación. Y la transformación me parece que yo quería destacar un par de puntos importantes porque efectivamente la pandemia marcó un final crítico al sistema social neoliberal, independientemente de que el sistema de captación, de dominación está intacto, porque hablamos de crisis y vemos que el capitalismo, creo que Gildo lo mencionaba, ¿no? O sea, por más crisis de producción, crisis de sobreproducción, señalaba Walter, etcétera, todas esas crisis no hacen mecha ni hacen mella en el aparato de dominación capitalista, y por eso es difícil, cada vez más difícil pensar el mundo del no capitalismo. Pero bueno, es nuestro deber, porque el mundo del capitalismo, los hechos, está abarcando cada vez menos gente, y cada vez hay sectores más vastos de la población que necesitan pensarse en otro mundo. Ya dejaron el camino del capitalismo de ir a buscar empleo, por un fatalismo y por un realismo, que es que el capitalismo dejó de generar empleo, porque usa más máquinas, porque esas máquinas destruyen empleo, porque lo que debería invertir en producción para generar empleo lo utiliza de un mecanismo, encontró un mecanismo más sencillo que es el de la timba, lo que se llama la financiarización, ¿no? O sea, la idea de que todo aquello que debería invertir en la economía real, en la producción, para hacer crecer nuestro sistema productivo y social, hoy se va a la especulación, y si lo vemos, el círculo rojo hoy está más preocupado por ver cuánto va a ganar con la devaluación que por producir, después de Coqui, porque la verdad que es un diagnóstico muy claro y difícil agregar cosas. Él fue muy a lo concreto, me parece que es la agenda que planteaba también José Luis, de que estos conversatorios vayan derivando en lo concreto y en una agenda de trabajo concreta para modificar la realidad en hechos efectivos, digamos, la realidad efectiva, ¿no? La efectividad conducente, como decía, en general. Ahora, yo quería retomar un poco lo que veníamos planteando, porque me parece importante señalar. Nosotros acá decimos la seguridad es social y se garantiza con trabajo, un poco también lo señalaba Coqui, la importancia de pensar los sistemas de seguridad de manera social. Me gustaría pensar lo individual y lo social, porque a mí me parece que hay un juego conceptual con el que abusan, digamos, los grupos dominantes, los grupos privilegiados. Y en lo individual lo que existe es la diferencia. Y la diferencia, ejercer la diferencia es la libertad. Si yo quiero suprimir la diferencia, estoy ante un totalitarismo. Y ahí sí estoy suprimiendo la libertad. Ahora, la desigualdad es un concepto social. Cuando yo transfiero la diferencia a la desigualdad,
Eso es el neoliberalismo. No es defender la libertad y defender la individualidad, no es defender la desigualdad. Defender la libertad es defender la diferencia. Y la diferencia, justamente por eso no hay que confundirse los sistemas más solidarios con sistemas totalitarios, porque el totalitarismo es el que elimina la diferencia. El que resuelve las desigualdades son los sistemas sociales. ¿Por qué? Porque la diferencia tiene dos mecanismos de traslado a lo social, es decir, dos reflejos en lo social. Por un lado está la desigualdad, si yo esa diferencia la traslado en desigualdad social, eso es el neoliberalismo, o lo traslado en una equivalencia, que es lo que busca el peronismo, lo que buscan los movimientos en pos de la igualdad social y de la solidaridad. Es decir, esas diferencias se trasladen en cadenas de equivalencia y que exista una igualdad en la diferencia, es decir, una igualdad social en la diferencia individual y en el ejercicio de la libertad. O sea que no es contradictorio, no tiene absolutamente nada que ver. Cuando uno piensa en eliminar desigualdades, no tiene nada que ver con la libertad individual. No está eliminando una diferencia, está eliminando una desigualdad. Y una desigualdad social. ¿Por qué? Porque hay que establecer nuevos mecanismos de equivalencia. Si no establezco la desigualdad, si yo no establezco una equivalencia entre las desigualdades, o si establezco equivalencias en la cual considero que uno tiene privilegios sobre el otro, estoy generando de esa diferencia una desigualdad. Nosotros tenemos que generar de esa diferencia una cadena de equivalencias diferentes. Y la manera de generar esa cadena de equivalencias diferentes es justamente el trabajo y el esfuerzo. Es decir, el trabajo tiene que ser equivalente, el esfuerzo tiene que ser equivalente. Por eso tampoco veo, por ahí escucho discursos sobre la meritocracia, etcétera, en la economía popular, y bueno, justamente, midámoslo por el mérito del esfuerzo. El esfuerzo que hay en los sectores populares y el esfuerzo del trabajo. Bien lo señalaba la compañera Natalia, el esfuerzo que están haciendo por llevar adelante las huertas orgánicas. Gildo señalaba el esfuerzo desde lo político, que el esfuerzo desde lo político en la economía popular es esto, es que las diferencias no se trasladen en desigualdades, que se trasladen en nuevas equivalencias, que puedan resolver esas desigualdades. Sin eliminar la diferencia, elimino la desigualdad. ¿La desigualdad de qué? De un trabajo diferente. Porque estos son sectores que, como bien se señaló acá, son descartados por la economía formal, pero básicamente son trabajadores que en lugar de buscar empleo, porque ya no hay empleo en el capitalismo, habíamos dicho, o sea, es muy difícil generar un puesto de trabajo en el capitalismo concentrado, global estoy hablando, ¿no? Pensando en el otro sistema productivo, el que crea el trabajo. Y ahí están las pymes, está la economía popular, están las cooperativas, está todo lo que señalaba Leo también. Me parece muy importante entonces pensar efectivamente en el mecanismo de equivalencia, esos mecanismos de equivalencia a la seguridad social es muy importante, lo que señalaba Coqui me parece clave, como un mecanismo concreto de una nueva equivalencia. Lo que estaba planteando Coqui ahí. Lo que está diciendo es, bueno, hay un nuevo mecanismo de equivalencia social en la seguridad social para poder incorporar estos trabajadores de la economía popular que ya no buscan empleo, sino que en lugar de buscar empleo crearon su trabajo. Ante el fatalismo de la realidad respecto a la creación de empleo, se generaron su propio trabajo. Y bueno, eso hay que insertarlo en instituciones. Para eso hay que romper institucionalmente las barreras. Un poco, a mí me gusta la figura que utiliza el feminismo, ¿no? Del techo de cristal. Yo veo en los sectores populares un techo de cristal. Por eso la meritocracia no funciona nada porque hay un techo de cristal, o sea, el esfuerzo no se está valorando. Si se valorara el esfuerzo, los sistemas de recompensa de ese esfuerzo serían, a nuestro entender, mucho más justos. Porque finalmente nosotros queremos ordenar la sociedad en el trabajo. Ordenarla en el trabajo es ordenarla en el esfuerzo. Entonces, que de la meritocracia nos digan, o sea, que hablen desde la meritocracia, aquellos que tienen su estructura patrimonial basada en la herencia, ¿qué sentido tiene? O sea, que hablen de meritocracia en la economía popular es ridículo. Alguien que estructuró su patrimonio en la herencia. ¿Qué meritocracia tiene ser heredero? Entonces digo, yo para aclarar algunos conceptos que veo que están trabajando en esto que hablamos de volver a darle a la democracia su sentido, de no tergiversarla, con conceptos difusos, con esta idea de meritocracia, de que si uno quiere una sociedad más igualitaria va en contra de la libertad, asociar esa
ese deseo de igualdad legítimo y utópico con una suerte de totalitarismo que corta libertades, que no tiene nada que ver. Que justamente si hay algo que está cortando libertades, digamos, es las libertades de acceso a la vida digna, es el sistema dominante y que lejos está de ser democrático, como bien señalaba también Coqui. Y simplemente yo para dar espacio a las preguntas, quería decir que el camino, o sea, nosotros tenemos, de la pospandemia quedó muy claro el rol del Estado. El Estado tiene que tener un nuevo rol y un nuevo rol productivo, ya no alcanza con un Estado distribuidor. Eso el peronismo lo teníamos claro, el peronismo dio bases materiales para la distribución. Ahí están las pymes, ahí está la industria, ahí está todo lo que generó institucionalmente el peronismo. O sea, el peronismo cómo distribuyó el ingreso a través de una nueva institucionalidad. Y esas instituciones de la economía popular es lo que tenemos que encontrar. Esta nueva economía tiene que encontrar sus nuevas instituciones. Y cuando hablo de economía popular, hablo del pueblo, hablo de las pymes, hablo de todos los que tienen, por decirlo de manera elegante, un techo de cristal, muchas veces un techo de acero, cuando uno va al banco a pedir un crédito, un techo de acero, no de cristal, cuando se acerca a ver qué formas jurídicas se adaptan a estos sectores, lo mismo, cuando se acerca a la fiscalidad, lo mismo, ni hablar a los derechos, para volverlos accesibles. Entonces creo que ahí tenemos el gran desafío. O sea, sabemos lo que genera el otro modelo, creo que el diagnóstico ya está muy claro, ahora tenemos que ver la viabilidad de la alternativa, que es el gran desafío. Crear la alternativa viable. Porque el mecanismo que utiliza el capitalismo concentrado es esto o la nada. O sea, es el capitalismo o la nada, y tiene que mostrar que del otro lado está la nada. Por eso también atacan todas formas alternativas de supervivencia, incluso por fuera del capitalismo. Eso implica nuevas instituciones, las instituciones de la economía popular, las instituciones de la nueva economía, de la economía de cercanía, de la economía que nace de la esencialidad de la reproducción social. Es decir, que vuelve viable el largo plazo para las sociedades. Eso requiere un sistema productivo y económico que no puede ser el que vivimos, porque vivimos nos lleva a las crisis en las que estamos. Crisis de producción, crisis de trabajo, crisis de sociabilidad, pero que no merman ni dañan la estructura de dominación del capitalismo, que sigue intacta. Entonces vemos un sistema productivo destruido y un sistema de dominación capitalista reforzado. Creo que para eso es muy importante mostrar la alternativa. La resistencia hoy es mostrar la alternativa. O creamos o morimos, decían por ahí algún poeta y algún político de la América Latina grande. Con lo cual, tenemos que pensar la planificación. Habló mucho de la planificación, yo la reivindico, creo que Walter también habló. O sea, la forma que tuvo Perón de dar base material a una nueva institucionalidad y a un nuevo sistema productivo que dé base a los derechos. Si no da derechos sin base productiva, se queda en un poco lo que señalaba también Coqui. Digamos. No vamos reconstruyendo las instituciones y damos los derechos, quedan vaciados de lo material. Entonces tenemos que ir avanzando los derechos y avanzando la base material de esos derechos, y ahí me parece clave la planificación productiva. La planificación productiva, la formalización de la economía popular, hay que registrarla, hay que formalizarla para efectivamente planificarla. Nadie puede planificar algo que no conoce y que no tiene datos. Por lo tanto, elemento central es la formalización de la economía popular para hacerla acceder a las condiciones racionales, digamos, de desenvolvimiento económico. Lo mismo con las pymes, hay que seguir trabajando en mecanismos de formalización que no sean antipymes, sino que sean instrumentos pro pyme para formalizarlas, que estén adaptadas a la situación. La planificación y el crédito. No hay economía que funcione sin crédito. Demasiado hacen las pymes, la economía popular, todos los que estamos acá. O sea, lo que representan la producción que está involucrada acá, demasiado se hace sin crédito, porque el ABC de la economía es el crédito. O sea, todo inicia en el crédito, en un creer en un futuro para empezar a producir. Y ese creer es el crédito económico, concreto. Entonces, planificación, formalización y crédito, me parece que son los ejes que hay que pensar. O sea, hacer llegar el crédito a esta economía no concentrada. El crédito a las pymes, el crédito, no el subsidio, el crédito. El subsidio es para la supervivencia y está bien en un momento de crisis. Para crecer es el crédito. No hay vuelta de hoja y hay que llegar con crédito, modificando el crédito bancario con nuevas condiciones, creando nuevas instituciones de crédito no bancario, instituciones de desarrollo de esta economía, para que lo canalicen por ahí, porque la economía concentrada, ya sabemos lo que está haciendo, está preocupada en la especulación, no en la producción. Entonces simplemente, si nosotros seguimos canalizando el crédito por los sistemas tradicionales,
El sistema institucional vigente está hecho para la concentración. Eso hay que modificarlo profundamente. Es muy importante pensar, por acá se asemejó mucho a la situación actual, ¿no es cierto?, a una suerte de producto del coronavirus, producto de los avances, digamos, de los regímenes antidemocráticos, etcétera, una suerte de guerra, no solo contra el virus, sino contra expresiones antidemocráticas, y me parece que hay que repensar, y ese es nuestro trabajo, lo que, recuerdo un artículo muy famoso de Keynes, hablaba de las condiciones económicas de la paz. ¿Cuáles son las condiciones económicas para la paz de la posguerra, decía él, en la Segunda Guerra Mundial? Acá estamos en un escenario parecido, tenemos que pensar las condiciones económicas y sociales de la Argentina, las nuevas condiciones de posguerra. Lo hizo Perón, bien lo señalaba Walter, a nivel mundial se hizo, Plan Marshall, etc. Y de alguna manera creó nuevas condiciones de la paz. Porque las condiciones de la mayor opresión, que fueron las condiciones de dominación que dieron fin, porque pusieron condiciones, por ejemplo, a la Alemania en la Primera Guerra, significaron la Segunda Guerra. Nosotros queremos evitar, digamos, estar de conflictos severos, sociales, de todo tipo, de aquí en más. Tenemos que encontrar las condiciones justamente económicas y sociales para la paz. Y ahí me parece que los sectores populares, los sectores que estamos acá representados en este conversatorio, tienen que tener la voz política que hace falta para empezar estas modificaciones institucionales hacia una Argentina viable e inclusiva. Pues muchas gracias.